Para mí es un gusto. Antes de empezar a hablarles del pitch, voy a hacer unas aclaraciones previas que nunca sobran en relación con el concepto de las startups. Cuando hacemos referencia a la realización de un pitch, este es un concepto que se utiliza en el mundo de las startups. ¿Por qué? Porque las empresas tradicionales no consiguen inversión a través de la realización de pitch. Las empresas tradicionales, me refiero a las empresas típicas, constructoras, de hotelería, concesiones viales, de infraestructura, son aquellas que desarrollan negocios tradicionales. Cuando requieren conseguir inversión, lo que hacen es enviar lo que se llama un infomemo. Un infomemo, que es un documento grueso, gordísimo, donde explican en todo el detalle su modelo de negocio y donde envían toda una información financiera, y el inversionista se toma un mes en mirarlo, leerlo, y esa es la forma como se entabla una relación con este tipo de inversionista. Al inversionista que invierte en las startups, que es el inversionista de Venture Capital, se le llega a través del pitch. De ahí en adelante, si yo logro enganchar a este inversionista con el pitch, ya vendrán una serie de solicitudes dependiendo de su nivel de enganche. Los estados financieros, habrá otras reuniones donde él pida información sobre los clientes, el crecimiento, los costos, la escalabilidad, etc. Entonces, ustedes ya lo deben haber oído en otras sesiones, pero nunca es poco contar o explicar lo que es una startup. Una startup es una empresa, una organización que es escalable, que tiene un alto potencial económico e innovador, no necesariamente relacionado con la tecnología, pero en la mayoría de los casos sí, porque la tecnología es lo que más le permite a una empresa ser escalable. Según esta definición, sería natural esperar que todas las nuevas empresas alcancen el éxito. El potencial de innovación y las perspectivas de rentabilidad ya están a mitad de camino hacia un desempeño satisfactorio, pero resulta que no siempre ocurre así. El camino hacia el crecimiento es un camino largo, intenso, a veces acelerado, sujeto a muchos obstáculos, hasta llegar a una etapa más avanzada del desarrollo en la que la empresa tenga una capacidad para escalar, para crecer y para generar más recursos y más empleo. Las startups que son capaces de superar estos primeros obstáculos, que son tan complejos, ya con un modelo de negocio que sea escalable, innovador, replicable y con un alto o rápido crecimiento, se convierten en lo que uno llama las scale-ups, o empresas que han sido sujeto de un crecimiento escalable. Entonces, es importante también tener en cuenta que el concepto de startup no está relacionado con su etapa de desarrollo, el tamaño. Hay algunas organizaciones que inician con un tamaño, bastante grande para el mercado, pero deben pasar por el mismo proceso por el que pasan las pequeñas. Entonces, se parte de un proceso de validación de su modelo de negocio para llegar al escalamiento, diversificación y entrar a otros mercados. En la práctica, esta transición no es sencilla. Muchas empresas emergentes y en expansión no logran alcanzar nunca su máximo potencial debido a razones que pueden estar relacionadas con el mercado, con los socios o la parte corporativa, con las características del producto o con temas regulatorios o del Estado. Estas empresas tienen el potencial de llevar innovación al mercado, pero muchas veces enfrentan dificultades de crecimiento, como les digo, por estas razones o porque simplemente sus socios no están alineados con cuestiones estratégicas. Entonces, hay un concepto también bien importante, que es el del gobierno corporativo, que también se debe tener muy en cuenta en la startup, porque en la medida en que se tiene un buen gobierno corporativo, esto también ayuda a que la startup pase por todos estos caminos que requiere pasar para consecución, para acceder a una inversión de venture capital y lograr su crecimiento. Entonces, una vez hechas estas salvedades, vamos a empezar hablándoles entonces de el concepto del pitch. Yo les voy a dar la explicación del pitch desde dos puntos de vista. Voy a iniciar primero sobre una parte muy importante, que es la parte de ustedes como persona o como dueño
de una startup. Y esto porque es importante. Ustedes dirán, no, pero nosotros queremos ya entrar en ver el contenido del pitch. Esto es importantísimo porque, como se los voy a explicar, el inversionista invierte en personas, fundamentalmente, por encima de todo invierte en personas. Entonces, si ustedes no cuentan con estas características o tienen en cuenta esto que les digo, va a ser muy complejo entrar en contacto con el VC. Porque estas, como les dije antes, el inversionista de un negocio tradicional manda un infomemo. En el infomemo yo ni siquiera veo la persona que lo está enviando. Yo veo el negocio y me interesa casi que exclusivamente el negocio. Después entraré a mirar, bueno, quién es el que tiene ese negocio, pero por encima de todo, yo voy a entrar a mirar las características del negocio. En una inversión de Venture Capital, yo me voy a concentrar en un porcentaje muy alto en quién es el que está llevando ese negocio adelante. Entonces, ¿qué es lo que espera un inversionista? Un inversionista espera, en primer lugar, una conexión. Yo tengo que conectar muy rápidamente con él, porque si él no genera esa conexión conmigo, difícilmente me va a poner atención o difícilmente se va a interesar en mí. Esa conexión está relacionada con que yo le genere credibilidad. Entonces, la forma como yo le explico mi negocio, tengo que hacerlo de una manera creíble. Entonces, creíble no solamente por la forma en que lo hago, sino también el contenido. Yo no le puedo decir mentiras y que él después se dé cuenta que le he dicho mentiras, por ejemplo. Eso está relacionado también con yo mostrar una pasión y una seguridad en relación con lo que estoy haciendo. ¿Pasión por qué? Porque es que resulta que esta es una empresa muy parecida a la de Cristóbal Colón. Yo sé de dónde arranco, pero yo no sé de dónde voy a llegar. ¿Y por qué se dice que el primer inversionista, la primera inversionista de Venture Capital y el primer startupero fue Cristóbal Colón? La primera inversionista de Venture Capital fue la reina y el primer startupero fue Cristóbal Colón. Cristóbal Colón fue y le vendió una empresa que cualquiera diría, bueno, esto es una locura, pero la logró convencer y la convenció con un pitch. Eso era lo único que él tenía para contarle y la convenció y le dio sus recursos. ¿Por qué? Muy seguramente él llegó con toda la pasión y con toda la seguridad contándole que iba a colonizar las Indias, que las iba a descubrir, que las iba a colonizar, etcétera, etcétera, la convención. Yo tengo que hacer esto, tengo que mostrarle pasión. Si yo empiezo hablándole a un inversionista diciéndole tengo un negocio que es la automatización de unos procesos y yo los automatizo tomando esto, lo otro, y yo lo hago de esta manera, él dirá, no, pues esto no le veo, pues que esto va a ser un camino muy complejo y yo no le veo como muchas ganas. Entonces yo tengo que mostrarle que realmente estoy absolutamente convencido y apasionado de mi idea. Compromiso, muy relacionado con la pasión. Tengo que mostrar que estoy comprometido, no solamente con lo que presento, sino con las respuestas que voy a dar. Muchas veces los inversionistas nos van a preguntar o nos van a poner cáscaras sobre posibles dificultades que se nos presenten. Entonces yo siempre tengo que mostrar que estoy comprometido como sea con mi idea, porque es que este es un camino muy largo y tormentoso. Es un camino muy complejo para llegar y pasar todas las etapas por las que pasa una inversión de Venture Capital. Entonces, si yo no estoy comprometido y suelto la maleta a la primera de cambio, él también se va conmigo. Entonces, yo tengo que mostrar el compromiso. Otro aspecto bien importante es que yo sea coachable. No sé si ustedes han oído esa palabra, pero está relacionada con el concepto de coach. ¿Qué quiere decir coachable? Coachable quiere decir que yo sea abierto a oírlo, a dejarlo que me enseñe, a dejarlo que me muestre otros caminos, que yo esté muy abierto. Y ocurre que esto lo incluimos como una característica porque uno pensaría que todas las personas que tenemos una startup somos coachable, pero resulta que no. A veces estamos tan empeñados en nuestra idea que ni siquiera oímos o discutimos o alegamos y le decimos a alguien interesado en nuestra idea que no y no y no y no. Si un inversionista ve esto muy al principio, lo que va a pensar es esto va a ser muy difícil. Esto va a ser muy difícil porque es que el modelo va a cambiar muchísimo. Entonces imagínense que los founders de Rappi no hubieran sido coachables desde el principio. Ese negocio de Rappi ha dado todas las vueltas del mundo y ha tenido todos los cambios del mundo. Donde ellos hubieran estado absolutamente cuadriculados con su idea y no hubieran dejado que nadie les dijera
cómo podrían crecer ese mercado, cómo podrían escalar hacia otros países, etcétera, muy difícilmente hubieran crecido como han crecido. Entonces yo tengo que mostrar que soy coachable. Entonces, como les decía, ¿qué invierte un inversionista? En personas. ¿Qué quiero oír un inversionista? Un inversionista quiere oír un pitch con una determinada velocidad. ¿Esto qué quiere decir? Pues sí, a veces me dicen que lo haga en 3 minutos, entonces me toca correr. Pero yo tengo que mostrarle con mi seguridad cierta manera de hacerlo. Yo no puedo hablarlo así y contarle como así, de esta manera, porque pues va a decir, no, esto no tiene como ritmo. O sea, en la velocidad yo le muestro todo lo que dije antes, yo le muestro mi pasión, mi seguridad. Con el pitch se conoce al bateador. Pitch es una traducción del concepto inglés de pitching, o sea, de batear. Entonces yo debo mostrarle quién soy yo. Nosotros decimos, los inversionistas, que es interesante tener un título explosivo. Estos títulos ayudan mucho a atraer algo como una idea de entrada, sin que genere mucha explicación al principio, donde con su título yo diga, uy, esto es muy sugestivo. Conoce la primera y última opción para acceder al mercado de los gimnasios, o sea, algo que yo diga, uy, esto me llama la atención. ¿Y por qué? Porque yo necesito generar un vínculo emocional con él. Lo primero que yo hago, como son seres humanos antes que inversionistas, es tratar de generar un vínculo emocional. Ese vínculo emocional es muy importante que yo lo genere desde el principio, porque un inversionista puede oír más de 2.000 pitches en un año. Entonces la posibilidad de perder el interés rápidamente es muy alta. Entonces, si yo genero un vínculo emocional, voy a generar recordación y la posibilidad de que se interese para poder tener unas reuniones o ya un acercamiento más adelante. Entonces, tengo que plantear un problema, tengo que plantearle una solución que sea creíble y alternativas a esa solución. No me puedo enranchar con una, como yo les digo, que mi idea sea potencialmente coachable. Como les voy a mostrar ahora, que yo identifique mi competencia, que yo muestre un equipo de trabajo estratégico y un tema bien importante que yo les recomiendo siempre, dejarlo con ganas de saber más. Yo no le debo contar todo, pero pues tampoco dejarle un vacío. Ahorita les explico con más detalle este tema. Entonces, como les decía, pichar es una palabra que viene del béisbol y es pichar una pelota. Es una analogía de aventar una idea a ver si me la batean o si la dejan pasar. Lo que nosotros estamos tratando es de que ustedes aprendan a que se la bateen. O sea, que haya una reconexión, una relación, y de ahí en adelante, ya que ustedes hagan historia porque ya entraron en contacto con ese inversionista. A mí me gusta citar mucho a Seth Godin, no sé si lo han oído. Es un autor de bestsellers, un TED Talker, es un hombre supremamente importante que ha escrito mucho sobre temas de marketing. Y él dice algo muy importante. Si no puedes resumir tu idea en 10 palabras, entonces no tienes idea. Entonces, cuando nosotros vayamos a hacer un pitch, es muy importante que nosotros podamos contar de una manera muy sencilla nuestra idea. A veces nos pasa, y no les digo ni una, ni dos, ni tres veces. O sea, me ha pasado muchísimas veces que durante una hora oigo un pitch y al final no he logrado entender para nada de qué se trata. Entonces, si yo ya no lo entendí, es muy seguro que en otra oportunidad no va a querer ya oírlo. Esa es la persona que una vez habló de una cosa que no... lograr tener una segunda oportunidad con un inversionista es bien difícil. Entonces, él dice en su libro This is Marketing, si no puedes tener claro cómo la gente que te rodea, tu producto podrá ser más barato que los demás y tener mejores características, pero está condenado al fracaso. Yo tengo que tener muy claro qué es esa idea que yo tengo y esa idea, cómo le funciona a la gente que a mí me rodea. Yo la voy a poder explicar de una manera muy sencilla. Por ejemplo, ¿cómo se cuenta que Rappi? Rappi, una explicación muy sencilla de Rappi es el Uber del delivery de comidas, por ejemplo. Entonces uno ya se hace en la cabeza la idea.
Pero si yo empiezo durante 5 o 10 minutos, no, es una plataforma donde yo puedo entrar, entonces resulta que hay droguerías, supermercados, y entonces si yo le hago clic, entonces empiezo a confundir o a mezclar la idea o el problema que soluciono con las características, empiezo a enredar al inversionista. Entonces yo debo ir paso a paso. Primero, por encima de todo, yo debo poder contar que existe un problema en el mercado, porque eso es lo que hacemos las startups. Las startups solucionamos problemas. A veces tenemos otras que ya han solucionado ese problema. Entonces, como les explicaré ahorita, yo le voy a contar por qué yo lo soluciono de una manera o cómo me diferencio. Pero fundamentalmente, yo como startup identifico un problema y encuentro una solución. Una solución que es innovadora, que es escalable, que no es fácilmente repetible, pero que sí es replicable. Un tema bien importante cuando yo hago el pitch es que yo tengo que tener claro a quién se lo hago. A veces tenemos el mismo pitch y lo dejamos igualito si estamos hablando con un inversionista o estamos en una competencia o estamos presentándole a una aceleradora o una incubadora o estamos buscando negocios. Y esto difiere. Yo no le voy a hacer el mismo pitch a aquel al cual le estoy pidiendo una inversión, porque a este le voy a explicar, claro, le voy a explicar cuál es el problema que soluciono, le voy a explicar cuál es mi modelo, lo que vamos a ver ahorita, pero le voy a decir, mire, yo necesito $100,000 en equity por el 10% de mi empresa a través de un SAFE. Eso no se lo voy a decir yo nunca a una persona a la cual estoy presentando mi modelo para que me compre. Si yo le estoy vendiendo a alguien mi modelo, yo le digo, mire, esto funciona de la siguiente manera, tú vas a pagar mensualmente 200,000 pesos por mi software, pero si me haces un pago anual, te hago un esquema freemium de tanto, y le explico muy bien las características de mi producto y para qué le sirven. Al inversionista no, al inversionista le explico el modelo, pero él tiene que entender cómo yo ese modelo lo replico, porque eso es lo que le interesa a él. Acuérdense que el inversionista de Venture Capital entra a mi negocio para salir en otra etapa. Si yo entro en etapa Pre-Seed o en etapa Seed, es muy probable que yo en la serie A yo ya quiera salir. Yo no soy un inversionista que tenga vocación de permanencia, porque mi inversionista de Venture Capital lo que está buscando conmigo es tener una ganancia digamos, bastante diferente a la que me da el mercado tradicional. Si yo invierto en una empresa tradicional o en un CDT, yo tengo un 2% anual, un 3% anual. Yo quiero invertir en 20 o 50 empresas para que una de ellas me dé un 10x, 20x y yo la saque del estadio. Entonces, una vez yo puedo ver que tiene ese crecimiento, yo ya salgo entregando mi participación para que otros inversionistas de etapas posteriores entren allí. Entonces, yo le voy a hacer un pitch muy diferente a él que si estoy en un proceso de conseguir clientes. En relación con lo que estoy diciendo, entonces, ¿yo qué debo hacer? Debo investigar, debo indagar a quién le voy a presentar. Si a mí me invitan a un concurso de pitch, pues tengo que mirar quién me invita, quiénes son las otras personas con las que voy a estar compitiendo en el pitch. ¿Quién va a ir? Si me puedo informar de qué tipo de inversionistas van, buenísimo. Entonces, indagar, investigar. ¿Y para qué? Para encontrar lo que llamamos key points. Las coincidencias son buenísimas. Si yo tengo una reunión de uno a uno con un inversionista y sé qué cosas le interesan, he visto cosas que él dice y le puedo hablar sobre algo que él llama, sobre lo cual él ha manifestado interés, voy a encontrar una coincidencia que va a hacer que yo tenga recordación. Entonces, eso es bien importante. ¿Qué características tengo que tener yo? Preguntar, hacer preguntas también es importante. Bueno, le llama la atención, le interesó, cómo lo ve, observar y escuchar activamente, captar su atención. Yo siempre debo tratar de conectar, esto es importantísimo. Y ustedes dirán, pero ¿por qué insiste tanto en esto? Y les digo que es que a veces se nos olvida por completo. Si yo no logro esa conexión, no voy a poder seguir avanzando nunca con un inversionista de Venture Capital.
Yo les voy a contar una anécdota que me pasó hace 15 días en una de las reuniones del evento que hubo, no sé si lo escucharon, el evento de Rockstar, la semana del VC, de la VC Week de Rockstar. Fui a una de las sesiones y a mí se me acercó una persona que tiene una startup y me dijo que había montado una startup para conectar servicios, prestación de servicios de empleadas domésticas, ferreteros, arreglos de la casa, todos estos servicios hacia el hogar, que ya lo tenía, que ya estaba funcionando, etc. Entonces yo le dije que eran estos servicios que conocía varias startups, pero que el gran problema que esto le generan a los inversionistas es que cuando yo ya tengo mi primera relación con un empleado al servicio, yo después voy a querer tener esa relación directamente. Lo mismo ocurre con una persona que me haga un arreglo en la casa, y ese es el hándicap que los inversionistas encuentran con ese tipo de empresas. Yo se lo dije y él me dijo, la respuesta que él me va es, no, pero es que tenemos un seguro. Y yo le decía, no, es que yo no te estoy hablando del seguro, yo te estoy hablando del problema de tu modelo de negocio. Bueno, me persiguió otra vez, me seguía hablando. Él nunca me preguntó yo quién era, yo qué hacía, sino volví y me decía, mira, es que el negocio hace esto y tenemos esto y ya tenemos tantos clientes. Yo le decía, piensa en lo que te va a ocurrir cuando consigas inversión. Y es que los inversionistas siempre te van a cuestionar el gran problema que tienen estos negocios, y es que el cliente se te puede quedar con tu proveedor. Y él volvía y me decía, pero es que tenemos un seguro. Yo le decía, no me estás entendiendo. Bueno, esto lo hizo durante 4 veces, o sea, me persiguió a diferentes salas donde estaba y volvía y me hablaba de lo mismo y volvía y me respondía lo mismo. Claramente, ¿qué hubo ahí? Nunca me prestó atención, nunca me escuchó asertivamente y, conclusión, nunca conectó conmigo. El día que yo lo vea va a ser muy difícil que a mí me interese para conseguir inversión, porque no hubo una escucha de manera asertiva, que yo lo tengo que hacer sobre todo cuando estoy en mis primeras etapas y tengo tanto que oír y tanto que aprender. Entonces yo debo ser asertivo, debo generar confianza y, bueno, pasión, como yo les dije, tengo que mostrar esa pasión, es una cosa que contagia enormemente. Entonces, esa conexión emocional es lo primero que yo hago con el inversionista de Venture Capital, porque él es un ser humano. Después viene la etapa de persuadirlo, que es una segunda etapa. Si yo no he logrado la conexión emocional, es bien difícil que lo persuada. Y finalmente generar credibilidad. A veces nos ocurre, y esto es un tema que se comenta, que nos pasa más a las mujeres, y es que tenemos el síndrome del impostor, sobre el cual tenemos que luchar mucho. Y es que tenemos una solución, hemos trabajado mucho a solucionar un problema, hemos avanzado, pero a veces no nos la creemos. Si nosotros no nos la creemos, es muy difícil poder manifestar en la credibilidad. O sea, la inseguridad se nos va a notar rapidísimo. Entonces, si en algún momento dudamos, pensamos que esto no va para ningún lado, esto a mí no me va a funcionar, tenemos que ver cómo lo sobrepasamos y trabajarle mucho a eso, porque eso se nos va a notar. Y pues si se nos nota, no vamos a generar esta conexión emocional que es tan importante. Entonces, como ya les digo, tips. Los tips están en el lenguaje verbal, pero también en el lenguaje no verbal. Entonces también tenemos que tener mucho cuidado. A veces nos paramos y hablamos, y si empezamos a hacer así, a mover las manos, a rascarnos mucho la cabeza, a mirar para abajo, a no mirar, esa parte, repito, como nuestro negocio es un negocio tanto de la persona y tanto del contacto visual, la parte de contenido viene después, pero nuestro primer enganche es el contacto personal. Tenemos que trabajarle mucho a esa parte de la presentación. Entonces vamos a hablar ahorita del contenido, pero yo le dedico este tiempo a la parte personal, porque el inversionista los va a analizar muchísimo a ustedes. Él se va a casar con una persona, él no se va a casar solo con un negocio, y él necesita que esa persona le supere sus expectativas. Entonces, para que esa persona le supere sus expectativas, tengo que engancharme con él, tengo que mostrarle que tengo seguridad, tengo que darle confianza. Entonces, mi lenguaje verbal a veces habla mucho más, mi lenguaje no verbal habla a veces mucho más que el verbal. Entonces, hagamos muchos ensayos de esto en el espejo, que a veces estamos muy nerviosos, hablamos muy rápido, como les digo, miramos para otro lado, pero no lo miramos,
nos rascamos la cabeza, caminamos para aquí, para allá, movemos las manos. Todo esto nos da sensación de inseguridad y se la vamos a transmitir a él. Y podemos tener un negocio hermosísimo, divinísimo, pero nunca olviden que no hay una segunda oportunidad para causar una primera buena impresión. Y en el mundo de Venture Capital, esto sí que es la Biblia. Entremos ahora sí, entonces, en el contenido de ese pitch. Estos son como los puntos que tocamos, debe contener el pitch, o es importante que tenga el pitch. Pueden tener uno u otro orden, pero este es como un orden, digamos, bastante aceptable, porque yo tengo que arrancar por un problema. Yo no debo arrancar nunca por mi modelo de negocio sin contar qué soluciono. A veces empezamos a hablar de nuestro modelo y no decimos qué es lo que yo estoy solucionando. Recuerden que yo estoy solucionando un problema que se presenta. Yo estoy solucionando una necesidad o yo estoy satisfaciendo una pasión, porque es que también hay startups de apuestas de fútbol. Y a los que nos gusta el fútbol, pues interesante también tener parte de una de estas startups. Entonces yo resuelvo un problema o una necesidad o una pasión. Pero eso es lo primero que yo tengo que contarle. ¿Cuál es el problema que yo vislumbré que yo puedo solucionar? No sé si ustedes han oído hablar de un escritor muy importante que se llama Simon Sinek, que él habla del propósito. Es importantísimo, no solamente que yo vaya y haga algo todos los días, me levanto, voy a trabajar, voy a la oficina, me siento, trabajo y vuelvo, sino el por qué. Si yo le cuento al inversionista cuál es el porqué de esa solución, a él le va a encantar, a él le va a fascinar y ahí yo ya lo empiezo a tener enganchado. Bueno, mi modelo de negocio, obviamente importantísimo. Yo tengo que tener ya muy pensado, si hasta ahora estoy empezando, y si ya lo tengo en el mercado, pues cuál es la estrategia a través de la cual yo creo, capto y ofrezco valor a mis clientes. Entonces, ¿de qué se compone el modelo de negocio? De cómo es que yo llevo ese producto al mercado. O sea, a quién se lo dirijo y cómo es la manera a través de la cual la dirijo. O sea, cómo lo voy a vender. Típicamente tenemos los modelos business to business, el B2B o el business to customer. Entonces yo puedo tener dos tipos de modelos. O mi modelo es un modelo netamente empresarial, es un modelo como por ejemplo el que tienen las transportadoras de carga, que le venden su negocio de transporte a las grandes empresas que transportan carga, un negocio como Trora, el de los hermanos Bilbao, que es un negocio que verifica identidad y eso lo hace para las firmas, un negocio por ejemplo como la de TechFinky, que le ofrece crédito educativo, pero su relación es directamente con las universidades, entonces es el típico B2B. O el B2C, el típico negocio de marketplace, de venta de productos, Rappi, por ejemplo, el Uber tradicional del contrato de transporte de personas. Entonces yo tengo que tener muy claro cuál es ese modelo. Entonces, ¿qué es lo que estoy llevando al mercado y a través de qué forma? ¿Me voy a dirigir al público en general o me voy a dirigir a empresas? También existe el modelo B2B2C, que son modelos en los cuales yo ofrezco mi producto a empresas, pero también indirectamente a personas. Casos típicos son, por ejemplo, el marketplace de Amazon, donde yo puedo montar un marketplace. O, por ejemplo, el Airbnb for Work, que es el Airbnb para trabajadores de empresas. O, por ejemplo, Salesforce. ¿Y cómo lo voy a monetizar? Sin esto, yo no voy a poder conseguir inversión. Entonces yo tengo que tener total claridad de cuál es ese modelo de negocio. Mi mercado. Al inversionista siempre le va a gustar o interesar oír cuál es ese mercado. Si yo todavía no he empezado a vender, me va a preguntar, bueno, ¿y a quién se lo va a dirigir? Entonces yo tengo que pensar, mirar así a lo lejos, a qué cliente está dirigido mi producto. Entre más yo tengo claridad sobre las características de mi cliente, dónde está, dónde lo encuentro, cuál es ese tamaño del mercado,
cuál es la participación que yo tengo, cuánto me representan los ingresos, es muy importante. Normalmente cuando hacemos un pitch, incluimos un globo que dice el TAM y otro que dice el SAM. El TAM es el tamaño del mercado global y el SAM es el tamaño de mi producto. Cuando yo le muestro al inversionista que conozco ese tamaño del mercado a nivel global, él pues abre los ojos y dice me encanta, porque tiene un mercado gigantesco en Estados Unidos, Europa y Asia. Y cuando yo pinto mi mercado, le estoy mostrando, bueno, yo dentro de ese mercado, qué porcentaje tengo y a qué porcentaje puedo llegar. Y yo se lo explico. Yo voy a arrancar por Colombia, mis 3 primeros años, voy a vender en Bogotá, luego me iré a Medellín, esto implicará X, Y, Z, luego iré a Cali, esos son los lugares donde yo abriré mercado, de ahí me iré a Perú y a Panamá por tales y tales razones, y en mi 4º año me iré a Estados Unidos de y tal manera. Entonces yo le muestro que mi mercado puede ser replicable en estos países y por qué. Entonces mi mercado objetivo. Y obviamente, ¿cuál va a ser ese factor diferencial que hará que mi negocio sea elegido por los clientes potenciales por encima de mi competencia? Esto siempre lo va a tener que tener claro y eso es lo que se llama mi diferencial. ¿Cómo va a llegar a ese mercado? Pues ya tengo claro el modelo de negocio. Va a ser un modelo de venta directa, un modelo de suscripción, un modelo de franquicia, un modelo de afiliación. Eso lo tengo que tener súper claro desde el principio. ¿Qué es fundamental para conseguir inversión? ¿Qué es el santo grial del negocio de la startup? La atracción. Porque es que sin tracción yo no tengo nada. ¿Qué es lo que me dice a mí la atracción? ¿O qué es lo que le muestra a un inversionista cuando ve que una startup tiene tracción? Y ojo que tracción no es el monto de plata que yo vendo, es la capacidad de llegar a un cliente. O sea, que hay gente interesada en mi producto. Y si hay personas que están interesadas en consumir mi producto, muy probablemente va a haber otras y con inversión voy a poder llegar a otras más. Entonces, la atracción me dice que existe un mercado, que existen clientes dispuestos a pagar, que he validado mi modelo de negocio, que claro, si hay gente que me está comprando es porque yo he validado mi modelo. ¿Y cómo lo valido yo? Pues con clientes. Que he tenido la capacidad de construir un producto, que he tenido la capacidad de ejecutar y llevar al mercado el modelo de negocio que me planteé. Entonces, la atracción que le muestra al inversionista, que el modelo es repetible, sostenible, rentable y escalable. Y eso es lo que él busca para hacer una inversión en una startup. La competencia. Es importantísimo que yo conozca mi competencia y es fundamental que yo le muestre a mi inversionista cuando estoy haciendo mi pitch que yo conozco las características de mi competencia y cómo estoy yo frente a esa competencia. En este caso, por ejemplo, usted era el ejemplo de una empresa de Smart City y esta es la última. Entonces él identificó estos competidores y digamos cada uno de las características que tiene su producto, quién lo tiene, quién no lo tiene. Entonces Big Data y analíticos, todos hacen Big Data y análisis, qué módulos tiene incluido la competencia, si hay automatización por modelos de inteligencia artificial, cuáles y cuáles no, etc. Yo tengo que mostrarle porque él me lo va a preguntar y muchas veces él conoce la competencia nuestra mejor que nosotros. Entonces mostrarle cómo puedo yo ser mejor que la competencia o cuál es mi diferencial va a hacer que él examine y mire y diga, bueno, este conoce el mercado, este conoce su mercado y conoce cómo está entrando y qué es lo que tiene su competencia, pues entiende perfectamente cómo puede competir con dicha competencia. Mi equipo es bien importante. Al inversionista siempre le interesará conocer quién es el equipo. El CEO obviamente es fundamental. Entonces las características de ese CEO van a ser súper importantes, pero él va a mirar también quién es ese, si es un negocio muy, muy tecnológico, quién es ese CTO, digamos que tengan experiencia y si yo tengo asesores o tengo una junta directiva de personas
que conocen ese mercado o que han sacado otros productos adelante. Eso es súper importante. Por ejemplo, muchas empresas tienen como miembros de la junta directiva o asesores a los esposos Torrenegra. Ustedes saben que los Torrenegra, los que han estado en Shark Tank, pues son personas que conocen el mundo de los startups súper bien. Por ejemplo, los hermanos Bilbao, uno de los fundadores de Rappi. O decir que yo tengo dentro de mis asesores a Simón Borrero de Rappi. Ese tipo de cosas, o a David Vélez de New. Ese tipo de personas, no digo que los vamos a poder tener y estoy dando unos ejemplos porque podemos tener dentro de nuestro equipo o de nuestra junta directiva o como asesores a personas que han creado otras startups. Y eso es bien importante para un inversionista, porque sabe que ya hay un gran camino ganado por ustedes. Las métricas también son claves y nuestras métricas pues obviamente van a cambiar dependiendo de la etapa en que estemos. Métricas importantes en nuestra etapa, a diferencia de las métricas de un negocio tradicional, que son los estados financieros, mi costo de ventas, mi utilidad, que mira el inversionista. El inversionista mira el Customer Acquisition Cost, o sea, cuánto me gasto yo en adquirir clientes. Esto es bien importante. Qué campañas de marketing tengo que hacer, qué comisiones de fuerza pago y cómo evoluciona ese costo de adquisición de clientes. Esto lo miro frente al otro concepto que es el Lifetime Value, que es cuánto me deja un cliente. ¿Y yo por qué lo miro? A mí esto me da mucha información, estos dos indicadores, porque si yo tengo que invertir demasiado en adquirir clientes, algo debe estar pasando con mi producto. O sea, algo debe estar pasando. No sé, ¿por qué yo hago campañas de marketing? ¿Por qué yo le doy 3 meses gratis? ¿Por qué tengo que hacer tanto para adquirir ese cliente? Al principio, obviamente, esto es así porque el mercado no me conoce. Entonces, dependiendo de la etapa en que estoy, yo no debo estar en el segundo, el tercer y el cuarto año incurriendo en grandes inversiones para adquirir clientes, porque de pronto esto me está mostrando que mi producto de pronto no es tan llamativo en el mercado. Por otro lado, si mi lifetime value es muy pequeño frente a mi CAC, también me tengo que hacer la pregunta, mis clientes están llegando pero no permanecen. O sea, ¿por qué yo tengo clientes 2 meses pero después se van? ¿Qué será lo que está pasando? Y me da mucha información. Por ejemplo, puedo estar teniendo muchos clientes porque les interesó mi producto porque era gratis, pero después del tercer mes que ya no era gratis, ya no siguieron pagando mi producto. Entonces resulta que mi producto no está llamando la atención en el mercado. Entonces, otro indicador es el de retención. ¿Cuáles clientes tengo yo al finalizar del periodo en relación con el número de clientes adquiridos? Esto es súper importante porque esto es una relación que me está mostrando realmente qué capacidad de retención tiene mi producto. O sea, si está llamando la atención, si le interesa a mi usuario usarlo. Entonces, esto es muy importante para el inversionista. Y un consejo, a veces nos obsesionamos en adquirir nuevos clientes, pero se nos olvida los existentes. Los clientes existentes valen oro. Cuesta 6 o 7 veces más adquirir un nuevo cliente que retener uno. Entonces hay que preocuparse muchísimo por retener esos clientes que ya tenemos. El churn rate, pues, que está relacionado con los anteriores, ¿cuántos clientes están dejando de comprarme? El revenue, sí, lo mira el inversionista, pero no siempre lo mira tanto. Lo mira en relación con otros indicadores, sobre todo en las primeras etapas, en las etapas pre-seed, sobre todo, porque puede ser que mi revenue sea bajo, pero resulta que yo tengo un lifetime value bastante grande en relación con mi CAC. Entonces, en la medida en que mi revenue no baje considerablemente, que pues me muestra que, Dios mío, mis clientes se me están yendo de pronto o no estoy adquiriendo nuevos clientes, no tiene que ser altísimo. Hay otros indicadores que son, por ejemplo, el MRR o que es el Monthly Recurring Revenue, que es una métrica que nos dice el ingreso promedio que
que tenemos expectativa de tener en un mes por los clientes que nos están pagando. Entonces, a veces miramos este indicador sin tener que netear, quitándole los costos fijos, los costos de ventas, sino cómo es eso, ese ingreso recurrente o el ingreso esperado anual. Eso también lo mira, o el gross margin value, no necesariamente el ingreso. Estos 3 indicadores se usan mucho para las startups. Si estoy en un proceso de hacer pitch para un inversionista, tengo entonces que hacer un análisis de cuáles son exactamente mis necesidades de recursos, para qué necesito yo los recursos, qué tipo de recursos se adaptan mejor a las condiciones de mi negocio, a sus expectativas y sus características, qué porcentaje es el ideal en las primeras rondas. En las etapas más tempranas, obviamente, el tiempo es muy clave. En la medida en que yo consiga recursos en las etapas más tempranas, pues obviamente mi crecimiento hace más acelerado. No llego a lo que llama uno el valle de la muerte. A veces si duramos 2, 3, 4 años consiguiendo mi primera ronda de inversión y no la consigo, va a ser bien difícil que yo siga pudiendo estar en el mundo de las startups. Entonces, estos temas es bien importante aprenderlos y asesorarme mucho de una aceleradora, de un asesor como nosotros. Esto no se hace a ojo. A mí muchas veces me preguntan los startups, bueno, ¿a ti te parece que yo pongo el cap que dice, lo pongo en 8 o en 10? Y yo les digo, eso no lo puedo sacar yo al ojo. ¿Y cuánto crees que debo pedir? No sé, pido 100 o pido 300. Eso no me lo puedo inventar. Yo necesito medir qué es lo que quiero hacer, para qué lo quiero hacer, cuánto quiero crecer. Yo tengo que proyectar y prospectarme para poder explicar para qué necesito los recursos. Esas épocas del venture capital de hace unos 4 o 5 años, donde yo decía que valía $20 millones y los inversionistas con solo decirles que yo valía 12, 10 y que estaba buscando 3 y me los daban, eso se acabó. El año 2022 y el año 2023 fueron supremamente duros en inversión de venture capital y el inversionista se volvió muy ácido. Entonces, al volverse ácido, sus análisis son mucho más detallados. Entonces, obviamente, yo voy a mirar las necesidades con mucho más detalle, yo voy a mirar que no estén quemando plata, en contratar gente que de pronto no la necesitan. Entonces, yo tengo que hacer un muy buen análisis de esto. ¿Para qué necesito los recursos? ¿Por qué los necesito? ¿Y qué necesito? Deuda obviamente va a ser más difícil porque yo necesito repagar la deuda. Pero entonces mirar, si voy a pedir deuda, ¿cómo podría o a quién me puedo dirigir para pedir una financiación de deuda? Esto es básicamente lo que